Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Red Democrática nuevamente al aire en la 89.1 FM y también, por supuesto, en las plataformas de Facebook y Twitter, @CRC 89.1 Radio, también en las de Red Democrática y en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. El día de hoy tenemos la grata compañía de don Gustavo Miranda. Él es una persona que nos va a orientar, que nos va a formar, que nos va a enseñar, que nos va a guiar. Es un coach muy respetado en el país que nos va a generar esa necesidad de reflexión sobre las aptitudes, las formas en las que llevamos el día a día, porque las metas no están ahí solo para verlas y decir qué lindo hacia dónde voy, sino que las metas están para tener y forjar un camino por el cual podamos lograrlas. Y es a través de eso que en los programas que vamos a estar llevando a cabo con Gustavo, vamos a estar depurando ciertas líneas de la vida en la cual nos va a ayudar a generar este éxito que todos tenemos. La sesión anterior que tuvimos con Gustavo hablamos de la perseverancia y hoy vamos a hablar de las 15 debilidades que no permiten que las cosas que se quieren se logren. Eso es algo muy importante porque al final de cuentas, si no tenemos eso claro, podemos estar incurriendo en una de estas 15 faltas y nos vamos a estar pues desacelerando nosotros solos la velocidad a la cual podemos lograr los objetivos y ese no es el caso de lo que queremos en Red Democrática. Queremos que usted sea totalmente pues lúcido en lo que puede estar pasando y en qué es lo que tiene que hacer para poder evitarlo. Gustavo, bienvenido a Red Democrática, esta es tu casa, vos lo sabés y nos da un gusto volverte a tener por acá. Gracias, Jonathan. Gracias por la invitación a ti, a Francisco. Siempre me gusta la oportunidad que tengo de compartir contigo y bueno, muy emocionado del tema de hoy porque la última vez que estuvimos juntos que hablamos de perseverancia, tú tocaste un tema muy interesante que tenía que ver, digamos, por qué a veces no logramos tener perseverancia, por qué a veces renunciamos a las cosas. Y yo te decía que hay algunas debilidades que necesitamos observar cómo se presentan en nuestra vida que no nos están permitiendo lograr lo que queremos realmente, porque no es permitiendo tener perseverancia, ¿verdad? Así es. La perseverancia, por supuesto, siempre también está unida a estas debilidades al contrario de estas debilidades que vamos a ver hoy. Así que encantado de estar por aquí y bueno, ya listo para compartir estas 15 debilidades que no nos permiten conectar o lograr lo que queremos en la vida. Y bueno, si quieres, comenzamos con la primera, Jonathan. Dale, porque importante, Gustavo, hay que tomar nota todos los que van a estar escuchando y viendo este video porque podemos estar pasando por alto alguna de las 15 y esa no es la intención. Necesitamos estar conscientes de lo que está pasando, Gustavo. Vamos con la primera de inmediato. Totalmente. Antes de comenzar con la primera, contar una historia para introducir la primera. Imagínate Adelante. que tengo una coachee, una persona que atiendo en coaching, ¿verdad? Y ella es una mujer, ella es una ejecutiva muy prestigiosa, yo digo que ha tenido una carrera, trabajó más de 17 años en una compañía multinacional y recientemente fue cesada de su cargo, es decir, fue despedida. Yo les digo, liberaron su talento. Y entonces estábamos hablando sobre, ya tienen prácticamente un par de meses de que la despidieron, ella estaba tomándose un tiempo, se ha trabajado mucho mentalmente y ha trabajado mucho su interior, ¿verdad? Para vivir este nuevo proceso en el que está. Sin embargo, fue muy interesante porque me dijo que llegó a la sesión y me dijo que en las últimas semanas se había sentido pues un poco triste, un poco enojada, algo que no había sentido en todo este proceso después de que la despidieron. Y claro, digamos, hay un tema que tiene que ver con el duelo, ¿verdad? Porque cuando perdemos un trabajo necesitamos vivir un duelo y necesitamos también transitar la emoción que viene con las pérdidas, que es la tristeza. De hecho, la tristeza es la emoción que nos regala el mayor aprendizaje.
Pero entonces hablamos casi una hora sobre cosas que no quiere, sobre cosas que ya no quiere en su vida, sobre a qué no quiere regresar, pero no tenía claridad con respecto a lo que quiere. Yo lo que le dije le dije que el proceso que íbamos a comenzar ahora era un proceso donde necesitábamos comenzar desde el principio. Y suena redundante, pero en realidad lo es, Jonathan, porque la primera debilidad que tenemos para lograr lo que queremos es la incapacidad de reconocer o definir con claridad lo que queremos exactamente. Necesitamos aprender a definir qué sí queremos. Tenemos claro, y creo que lo hablamos mucho la vez pasada, Así es. pero sabemos mucho lo que no queremos, sabemos mucho lo que no queremos, pero no sabemos declarar qué es lo que queremos. Y si nosotros no sabemos declarar lo que queremos, no vamos a poder establecer cuáles son los siguientes pasos, no nos vamos a poder visualizar, ¿verdad? Que es algo que me encanta de saber lo que queremos, es que visualizamos, y entonces cuando visualizamos, cuando utilizamos nuestra imaginación, ¿verdad? Nos llenamos de toda esa emoción que proviene de estar logrando en nuestra mente por primera vez algo que queremos en el futuro. Entonces, la primera debilidad para la persistencia o la primera debilidad para lograr lo que realmente nosotros queremos en nuestra vida es la incapacidad de reconocer o de definir con mucha claridad qué es lo que queremos exactamente en nuestra vida, Jonathan. Y es importante, Gustavo, porque el ejemplo más tradicional que siempre se toca en conversaciones es cuando yo digo, es que quiero comprar un carro nuevo, ¿y cuál querés? Yo no sé, un carrito que me lleve y me traiga. No, no tengo claro cuál es el modelo, ni cuáles son las extras, ni las características. Quiero ya una casita, ¿y cómo la querés? No sé, donde pueda estar tranquilo con la familia. No está pensando en el barrio, en la zona, en las comodidades, en las amenidades, etcétera. Quiero un trabajito para poder salir adelante. ¿Qué querés? ¿Cómo te visualizas? Y no sé, yo soy bueno en tal y tal cosa. Sí, pero no me estás diciendo qué es lo que querés. Y ese siempre ha sido un problema. No sé si latinoamericano, me parece que sí, pero por lo menos costarricense es casi que generalizado este problema, Gustavo. Totalmente, totalmente. Mira qué interesante. Inclusive, mira, es que inclusive no solo no sabemos lo que queremos, sino que utilizamos el lenguaje que no nos empodera a conectar con la emoción de lo que queremos. Por ejemplo, me encantó este ejemplo. Mira, yo lo que quiero es un trabajito, ¿verdad? Y entonces nos empiezan a aparecer literalmente trabajitos, ¿verdad? O oportunidades que no están en línea con lo que nuestro interior y con lo que realmente merecemos, ¿verdad? Yo he visto a muchos ejecutivos porque, bueno, durante mucho tiempo trabajé como director de compañías hasta que igualmente me despidieron y yo decidí que ya no iba a vivir en mi propósito desde una compañía, sino como ayudando a las personas desde el coaching y a las organizaciones también. Y entonces, yo me acuerdo que una vez que me despidieron, porque me despidieron 2 veces, 3 veces me despidieron de las compañías por diferentes razones, pero me acuerdo que yo le pedía a Dios y le decía, regálame un trabajito. Y claro que me daba un montón de trabajitos, pero yo no sabía y no había definido, era parte de lo que ahora sí puedo abrazar con mucha confianza, es aprender a definir qué es lo que realmente quiero, ¿verdad? Pero también no solo eso, sino qué es lo que merezco. Realmente merecemos lo mejor. Merecemos lo mejor siempre y cuando yo crea que merezco lo mejor, ¿verdad? Pero sí es importante definir qué es lo que yo quiero. Si yo lo que quiero es un nuevo trabajo, ¿cuál es el trabajo que quiero? Si yo quiero un nuevo país, ¿cuál es el nuevo país? Si yo quiero sentir paz, ¿qué significa sentir paz? ¿Cómo camina una persona con paz? ¿Con quién se relaciona una persona con paz? Si yo lo que quiero es dinero, necesito saber, bueno, ¿cuánto dinero? Y más aún, ¿para qué es ese dinero? ¿Verdad? Porque a veces decimos, bueno, yo quiero dinero. Sí, sí, ¿cuánto quieres? Ah, $100,000. Bueno, pero ¿cuánto quieres esos $100,000? ¿Verdad? Para comprarte una casa, ¿verdad? Para comprarte un carro. ¿Qué es lo que te permite? ¿Qué es lo que te permite hacer y ser eso que quieres? Porque el tema tiene que ver básicamente con quién está haciendo cuando quieres algo. Entonces,
una de las debilidades, y yo creo que por eso está de primera, Jonathan, es definir claramente o no tener definido claramente, la debilidad es no tener definitivamente con claridad qué es lo que queremos. Me parece muy apropiado empezar por ahí porque también va ligado, no sé si está en la lista, o sea, asumo que sí, probablemente sí, pero es también el confiar en uno mismo, porque a Oh, veces uno no tiene esa confianza de que todo el mundo o alguna gente puede estar diciendo, ah, Gustavo es de los mejores, y Gustavo puede estar por dentro, por las circunstancias que pudo haber estado viendo, en serio yo soy de los mejores. Y eso no te permite tener claridad de lo que crees porque no estás confiando ni siquiera en vos mismo. totalmente. Y de hecho esa está relacionada con la número 15 que ahorita vamos a ver. Esa que tú dices, tienes Adelante. razón. No, te adelantaste, pero te adelantaste bien, pero es que tienes totalmente lo que estás compartiendo es una realidad, ¿verdad? A veces no nos tenemos confianza en nosotros mismos. Es decir, hoy estaba yo específicamente también en un live, Jonathan, con un experto en oratoria, y entonces él decía, si tú piensas que no eres bueno en oratoria, entonces esa va a ser tu realidad. Es decir, está bien. Y si tú piensas que tienes oportunidad de desarrollar, también está bien. Lo que tú pienses se convierte en tu realidad. Y esto nos lleva a la número 2, Jonathan. La número 2 es empezar, digamos, a tener ese hábito de dejar las cosas para después, con o sin una excusa. ¿Verdad? Dejar las cosas para después como sin una excusa. Y normalmente están respaldados por una magnífica colección de excusas, ¿verdad? Dejar las cosas para después con una magnífica colección de excusas es una de las debilidades más grandes que tenemos para conseguir lo que queremos. Es Y verdad. ahora, yo sí verdaderamente entiendo a muchos, como te digo, atiendo a muchas personas en su camino de lograr lo que quieren, ¿verdad? A través de procesos de coaching, pero, y entiendo que muchas veces el dejar las cosas para después, o lo que llamamos en lenguaje más bonito, la procrastinación, ¿verdad? El dejar las cosas para después, tiene que ver con el miedo, ¿verdad? Tiene que ver con el miedo. Por eso es que a veces, muchas veces también ponemos muchas excusas para no avanzar. Y no avanzamos, dejamos las cosas para después y no enfrentamos por miedo. Y hay dos maneras de enfrentar el miedo, Jonathan, y eso me gustaría compartirlo contigo hoy, porque una es con la anticipación dramática, enfrentar el miedo anticipándonos dramáticamente, hacernos una imagen, La una clásica imagen. película. Exactamente, la película, pero dramática, ¿verdad? Porque es más, donde nos ganamos el Oscar si realmente saliera publicada esa, ¿verdad? Digamos, es una anticipación dramática increíble donde le damos rienda suelta a nuestra conversación interna, ¿verdad? Y de lo que hablabas, ¿verdad? Donde le damos rienda suelta también a nuestra inseguridad, la falta de confianza en nosotros mismos y la falta de confianza en la vida. O, por ejemplo, yo creo también en algo más grande que yo, ¿verdad? Creo en Dios, pero la falta de confianza en nosotros y la falta de confianza en eso que es más grande que nosotros, ¿verdad? Para avanzar. Y la otra manera de vivir el miedo es desde la prevención, ¿verdad? Y nuevamente podemos vivir desde la anticipación dramática o de la prevención. Cuando vivimos de la prevención, avanzamos con todo y miedo, ¿verdad? Avanzamos simplemente, sabemos que el miedo aparece porque nos está protegiendo porque hay un peligro que posiblemente nuestra mirada observa, un peligro, digamos, que puede aparecer, pero una cosa es que veamos el peligro y otra cosa es que podamos prevenir para avanzar con todo el miedo. Entonces, el dejar las cosas para después, como sin excusas, es una gran debilidad para lograr lo que queremos, que muchas veces está relacionada con el miedo y no lo estamos viendo, Jonathan. Y eso es importante también, Gustavo, porque al final de cuentas, esa, eh, esa manía que tienen las personas, que tenemos, porque en algún momento todos lo hemos hecho, de dejar las cosas para después también es la incertidumbre de si lo voy a lograr, no estoy listo, tal vez más adelante, o Totalmente. en algún momento es no tengo tiempo, o en algún momento es no tengo la plata, en algún momento, y ni siquiera preguntó cuánto cuesta ni cuánto tiempo le va a durar hacer algo. Es simplemente la suposición de que no se va a necesitar o no se va a poder hacer algo simplemente porque hay un alto en la mente que dice
y en algún momento alguien te lo dijo, es muy probable también que no lo vas a lograr, no vas a poder hacer tal cosa, no lo intentes porque no servís para eso. Hay personas, Gustavo, y no sé si estás de acuerdo, que a lo largo de la vida, en el proceso de formación de la personalidad de los jóvenes, hay gente que es el porrista, pero el porrista negativo, el que dice no lo vas a lograr, el que dice pues no lo, concentrate, estás en esta ciudad, en este barrio, y no estás en California, en donde hay todas las posibilidades, y ¿para qué vas a hacer eso si no lo vas a lograr? Y es un freno que se inyecta en la mente y al final de cuentas esa persona se toma la mano del miedo y no se logran las cosas. Claro, y mira qué interesante, una de las cosas más tremendas de la postergación por el miedo es que terminas enfrentando incómodamente. Por ejemplo, muchos de nosotros que tenemos un proyecto en mente, ¿verdad? Lo que llamamos un plan B, ¿verdad? Generalmente lo dejamos para después y luego viene este momento en el que nos despiden o este momento en el que sufrimos a alguna situación donde luego viene lo que llamamos la culpa, yo le llamo la culpita, ¿verdad? La culpita de decir, bueno, hubiera comenzado hace un año, hubiera comenzado cuando dije que iba a comenzar, ¿verdad? No tengo tiempo para empezar un nuevo ejercicio, para alimentarme bien, para buscar una oportunidad de ingresos extra. Me gusta mucho digamos, observar esta debilidad que es dejar las cosas para después, especialmente por miedo. Con respecto a lo que tú hablabas, ¿verdad? No nos tenemos confianza o empieza a subir esa voz interna, ¿verdad? Ese porrista negativo que tenemos, ¿verdad? Porque la vez pasada hablamos de los porristas positivos que necesitamos a nuestro alrededor para cumplir nuestros sueños, pero también tenemos porristas negativos que generalmente el porrista que le sube más el volumen somos nosotros mismos. Y la manera más importante de ganar confianza, Jonathan, es tomando acción, es tomando acción. Cuando tú empiezas a tomar acción, aunque no estés listo, empiezas a tomar confianza, porque no importa si tomando acción fallas o logras lo que querías, estás dando pasos y estás aprendiendo. Mientras que cuando estás quieto, cuando no tomas acción, no estás aprendiendo nada, estás simplemente muerto del miedo sin poder avanzar. Y esto nos lleva a la tercera, Jonathan. La Adelante. tercera es grande porque cuando yo digo grande, me encanta, me encanta poderlo mostrar, y es la falta de interés en la adquisición de conocimientos especializados. Y tú lo sabes porque tú has trabajado mucho también por este país, ¿verdad? Trabajado mucho también por lo que quieres. Y déjame nada más compartirte mi propia historia, ¿verdad? Me acuerdo que durante mucho tiempo, como yo te dije, fui director de compañías en marketing y como gerente general. Y yo era bueno, tenía muy buenos resultados. De alguna u otra manera salté de una compañía a otra por búsqueda de oportunidades o por situaciones, digamos, fuera más de mi control, principalmente porque trabajaba en empresas multinacionales. Pero una de las cosas es que yo en mi corazón siempre tenía esa vocecita que me decía que yo podía ayudar a otras personas. Pero mira qué interesante. Yo tenía esa vocecita, pero por falta de tiempo, por falta también de decir no me lo merezco, por miedo también a no poder proveer a mi familia, nunca profundicé realmente hasta que me acuerdo que llegué de Estados Unidos, estaba trabajando para una compañía en Estados Unidos, y después de que me vine, dije, bueno, ya es hora, digamos, yo quiero ser algo como consultor, no sabía qué era, pero entonces empecé a observar qué era, en qué trabajaba la gente que estaba en el espacio donde yo estaba, y empecé a ver que trabajaban en el coaching en la oratoria. Entonces empecé, me acuerdo que me lancé a una certificación para aprender un poco más del coaching, y ahí, esto fue en el 2013, hace 10 años, ¿verdad? Y empecé a profundizar ahí. Es decir, yo ya más o menos estaba haciendo cosas, pero ahí fue cuando empecé a profundizar en adquirir conocimientos especializados sobre algo que queremos. A veces queremos convertirnos, no sé,
queremos tener un negocio, pero no queremos aprender cómo se maneja el dinero. Queremos ser más espirituales, pero no queremos aprender más sobre eso que es más grande que nosotros. Queremos aprender y lanzarnos y tener un mejor país, ¿verdad? Pero no queremos aprender sobre política, sobre leyes. Queremos tener una vida más llena de paz y prosperidad, pero no aprendemos sobre crecimiento personal. La falta de interés en la adquisición de conocimientos especializados es lo que nos dema. Y mira qué interesante, Jonathan. Actualmente todo está disponible en la web. Es más, hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos regalan una cantidad enorme de contenido que, que, que lo hacen todo para que nosotros podamos brillar, para que nosotros podamos empezar a ponernos en camino de lograr lo que queremos. Entonces, la debilidad número 3 que no nos permite lograr lo que queremos es esa falta de interés en adquirir conocimientos especializados, Jonathan. Y esa falta de conocimiento nos pone un freno solo. Al final de cuentas, no es un sinsentido porque queremos avanzar, pero no estamos de acuerdo en destinar tiempo para poder avanzar y en generar una de dos, o que somos los tan buenos, tan buenos, tan buenos que no ocupamos eso, o ni siquiera sabemos exactamente cómo llegar a donde queremos ir. Entonces, el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno, Gustavo. Me encanta eso. El que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Y a mí me gusta también, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó Ya porque llegó. ya está donde tiene que estar, confundido ahí donde está. Y esto nos lleva, mira qué interesante, nos lleva a la cuarta y la quinta. Voy a decir la cuarta y la quinta porque están muy relacionadas con esto, ¿verdad? Que tú estabas hablando. La cuarta es la indecisión, ¿verdad? Que es el hábito de pasar la pelotita en todas las situaciones en lugar de afrontar los asuntos como se debe, ¿verdad? Mucho por las excusas. Es decir, esa indecisión que tengo, hoy no voy, ¿verdad? Lo hago, no lo hago. Esa cárcel en la que nos metemos generalmente con el análisis es una de las cosas que nos limitan para lograr lo que queremos. Y el quinto, ¿verdad? Es el hábito de estarnos apoyando en excusas en lugar de crear planes definidos para solucionar problemas. Estas dos, tanto la indecisión para no avanzar, para no enfrentar las cosas, como el hábito de apoyarnos en excusas en lugar de crear planes definidos para tomar problemas, nos impiden esto. A mí me gusta mucho lo que aprendí hace un tiempo, lo digo mucho ahora en mis conferencias, sobre la importancia de tener un plan. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta ser flexible y no me gusta tener un plan. Déjenme decirles que tener un plan es la única promesa que tú tienes de un futuro mejor. ¿Verdad? Necesitamos tener un plan. El plan no es el territorio, el plan solo es un mapa y sí, puede ser que en el camino necesitemos cambiar, pero el plan es la única promesa de un futuro mejor. Entonces, el ser indecisos, el tener el hábito de apoyarnos en excusas en lugar de apoyarnos con planes definidos para avanzar, es algo que nos limita totalmente para obtener lo que queremos, Jonathan. Y eso es importante, reitero, y es que me gusta enfatizar lo importante de estos 15 pasos para que todo el que nos está viendo y nos está oyendo tome apuntes, porque al final de cuentas la indecisión es muchas veces establecido en que no apunto en mi plan de trabajo, sino que lo tengo en la mente y la mente nos juega malas pasadas a veces, o Totalmente. no nos acordamos exactamente del ABC que teníamos, o es tanta la información que se empieza a mutar y no lo hace de una manera ordenada. Entonces nos empieza a generar esa indecisión de cuál era el camino que quería tomar. Y las excusas, Gustavo, yo creo que el ser humano es el maestro de las excusas porque siempre tiene un pero para cualquier plan. Y eso es un problema de los más grandes porque al final de cuentas nos está limitando sustancialmente para poder lograr ese gran sueño y lograr ese mejor porvenir. Y a ver, yo creo que todos admiramos a quienes tienen, la gente dice, la tiene tan clara que hasta que da gusto escucharlo y verlo. Y eso simplemente porque deja al lado estas dos debilidades, las domina y porque no es que dejan de existir, es parte de la naturaleza humana, sino que las domina al punto de que puede trabajar
ordenadamente y planificadamente en pos de sus objetivos. Claro, claro. Las personas toman acción, ¿verdad? Y toman acción y no solo eso, tienen un plan, tienen un objetivo, están abrazando su objetivo, inclusive estaban abrazando ese porqué que late que late dentro de su corazón. Y esto nos lleva al seis, Jonathan, a la sexta debilidad. Y la sexta debilidad es la indiferencia, ¿verdad? Y es la indiferencia normalmente reflejada en la disposición de nosotros de comprometernos a las situaciones en vez de hacer frente a obstáculos y luchar contra ellos. A veces somos indiferentes a lo que nos pasa y esto nos pasa mucho. A mí me gusta mucho el programa cuando Francisco me habló, ¿verdad? Y me habló de ti y me habló del programa. Me gusta mucho porque podemos ser indiferentes a lo que sucede en el país o podemos ser indiferentes a lo que sucede en nuestras familias, lo que sucede en nuestro barrio, o podemos también tomar acción sobre esto. Cuando decimos ser indiferentes vemos lo que pasa y somos indiferentes. No, ¿verdad? Necesitamos comprometernos primero con nosotros mismos para enfrentar esos obstáculos y luchar contra ellos. Y cada una de nuestras luchas, ¿verdad? Tienen un impacto directo en nuestro círculo íntimo, digo yo, que es nuestra familia, en nuestra sociedad y finalmente en nuestro país, ¿verdad? Si quieres construir y quieres un cambio positivo en el mundo, en tu país, ¿verdad? Comienza aprendiendo valores, no puedes ser indiferente a las cosas que verdaderamente valen la pena. Así que una de las debilidades tremendas para no lograr lo que queremos es ser indiferente, es no enfrentar los obstáculos y no luchar contra ellos para lograr lo que queremos, Jonathan. Esa indiferencia va de la mano de la crítica, porque al final de cuentas, si vamos en la escala de crecimiento. Si yo soy indiferente conmigo mismo en algo que tengo que mejorar, no puedo esperar a ayudarle a algún miembro de la familia porque ni siquiera estoy haciendo lo mínimo con uno. Y digamos, lo logro conmigo y puedo ir al siguiente paso que es el de la familia, pero no puedo hacerlo con la familia si al final de cuentas el siguiente paso, que es el del barrio, ni siquiera me interesa saber quién es el vecino, qué le está pasando, dónde están y por qué están pasando las cosas. Antes, Gustavo, nuestros papás y abuelos, todos se conocían y todos se participaban y todos se ayudaban. No había en la más mínima una indiferencia y cada uno de ellos hacía un autoexamen de cómo mejorar. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelo empezó literalmente de la nada y autoexaminándose y haciendo un balance él cada cierto tiempo, lograba ir mejorando con su forma de pensar y logró salir adelante y sacar a 9 hijos adelante y al final de cuentas la comunidad era muy querido y generaba esa sensación de participación, de solidaridad, que son los valores que estaba señalando, que si no los interiorizamos, no los hacemos valer, pues nos hace caminar sin rumbo. Totalmente. Y es que es tan importante saber que podemos crear una diferencia. Sabemos es tan importante ver que nosotros podemos crear una diferencia. Mi mentor de liderazgo, que se llama John Maxwell, Jonathan, él decía que las personas siempre están mirando. Quieras o no, siempre estás generando influencia. Así es. Entonces, y la influencia puede generar esa diferencia que nosotros queremos dar. Entonces, especialmente en nuestra familia. Yo a veces veo, salgo a correr aquí, ahí en Romoser, vivo en Costa Rica, en Romoser, y hay muchas escuelas, y veo, por ejemplo, parqueándose carros cuando van a dejar a sus hijos, y veo parejas peleando, o por ejemplo, papás hablando por teléfono y sus niños atrás y discutiendo, no sé, con otros compañeros de trabajo, con proveedores, y parece como
si nosotros fuéramos indiferentes a la influencia que estamos generando. Los niños están escuchando cómo están resolviendo los problemas los adultos, Así ¿verdad? es. Incluso en los divorcios, yo sufrí un divorcio muy fuerte, es uno de los grandes aprendizajes de mi vida, ¿verdad? Y uno de los puntos de quiebre más importantes de mi vida, ¿verdad? Conforme nosotros enfrentamos todas estas situaciones, Jonathan, ¿verdad? Le estamos enseñando a nuestros hijos a cómo ellos pueden enfrentar sus problemas y cómo pueden resolver sus problemas con otros en el futuro. Así que esta indiferencia que generalmente tenemos con las cosas para enfrentarlas, para luchar, ¿verdad? Esta indiferencia que tenemos sobre la influencia que podemos ejercer no nos permite de alguna u otra manera lograr lo que queremos. Y bueno, vamos Eso es, con las eso es como 7. deshumanizarse, Gustavo. Totalmente, totalmente, Vamos totalmente. con las Y eso 7. es lo que está pasando. No, no, pero qué dicha que lo dijiste, porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Vemos países totalmente deshumanizados. Nuestro propio país, ¿verdad? Tiene una gran indiferencia y qué dicha que estamos hablando también de democracia, porque no soy experto político, Jonathan, como tú y como Francisco, de alguna otra manera, pero sí quiero ver un país mejor. Y cuando yo veo los índices de abstencionismo, ¿verdad? Veo la indiferencia, ¿verdad? Veo la indiferencia y veo la indiferencia mostrada en la incapacidad que no puedo ver de que yo puedo cambiar mi realidad, ¿verdad? Yo puedo hacer la diferencia, puedo mostrarle a mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, que yo soy parte de ese cambio que quiero hacer. Y bueno, me voy al 7, me voy al 7. Vámonos. El 7 es la séptima debilidad que no nos deja lograr lo que queremos, es el hábito de culpar a los demás por los propios errores y aceptar las circunstancias favorables por creerlas inevitables. Es decir, el hábito de culpar a los demás de nuestros propios errores y aceptar las circunstancias tales y como son. Miren, yo pienso que nuevamente aprendí esto de mi mentor de liderazgo, que enseñamos un conjunto de valores, enseñamos más de 16 valores en las personas que están relacionados con liderazgo. Y si me preguntas a mí, Jonathan, ¿cuál es el valor más importante que necesita desarrollar un líder hoy en día? Para mí es el hábito, el valor del perdón, ¿verdad? No solo ser rápidos en pedir perdón cuando nos equivocamos, perdonarnos a nosotros mismos, sino también perdonar a otros para generar influencia, ¿verdad? Saber y tener la certeza de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Creo que el valor más importante que necesitamos desarrollar para generar influencia, para lograr lo que queremos, es ese perdón, ¿verdad? Porque el hábito de culpar a los demás de nuestros propios errores, es decir, es la diferencia o es lo que realmente nos está separando de lo que no queremos. ¿Qué opinas tú, Jonathan, con respecto a ese hábito de culpar a los demás? Es lamentablemente más frecuente de lo que desearíamos para sacar al país adelante, para sacar la familia adelante, para sacar el matrimonio adelante. Muchos problemas se dan por precisamente generar esa falta de responsabilidad y de aceptar, de simplemente me equivoqué, aceptarlo, pedir perdón y enmendar y no volver a cometer la falta. Y ese proceso, ese ABC, es el que poco a poco genera el hábito, porque eso sí es un hábito, el dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a responsablemente tomar las riendas de la vida y generar la oportunidad de crecimiento. Totalmente. Yo digo que lo que resiste, persiste, como Así tú lo es. dices. Si nos resistimos a algo, cada vez que yo digo que aprendí que cada vez que me estoy sintiendo incómodo, me pregunto a qué me estoy resistiendo, a qué me estoy resistiendo, qué necesito aceptar y qué sí puedo cambiar. Pues vámonos al 8, De Jonathan. inmediato, Jonathan, aquí estoy apuntando. eso, exactamente. Invitados a que todos pongamos, apuntemos, porque todo esto es clave como decimos, para nuestro interior. Nada de lo que está afuera es más grande de lo que tenemos adentro. Así que Así es. esto es una gran oportunidad de desarrollar nuestro interior. El número 8 lo hablamos muy claro la vez pasada cuando hablábamos de persistencia, y es la debilidad del deseo, ¿verdad?
y la debilidad del deseo. Una de las cosas que es importante para tener persistencia y lograr lo que queremos, Jonathan, es tener lo que llamamos un deseo ardiente, ¿verdad? Es eso que nos impulsa, ¿verdad?, a afrontar la vida para lograr lo que queremos. Nada se logra si no tienes ese deseo ardiente. Y a mí me gusta mucho hablar de lo que dicen también, digamos, algunos de mis mentores que se ocupan de la mentalidad. Ellos dicen que la debilidad del deseo te separa de lo que quieres, pero si logras desarrollar un deseo ardiente, nada te va a detener. ¿Cómo desarrollas ese deseo ardiente? Bueno, ese deseo ardiente lo desarrollas eligiendo los motivos que te impulsan a la acción. ¿Qué es lo que te impulsan? Y vieras que, Jonathan, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una empresa muy bonita. Es un cliente que tengo hace 4 años. Tenemos un proceso donde vamos formando a los diferentes líderes de ventas, líderes de la organización, por medio de procesos diferentes, coaching, entrenamiento. Y ahora estábamos entrenando ellos tienen varias divisiones, digamos como varias empresas dentro de esta empresa, y estábamos formando al grupo de vendedores de una de estas empresas, una de estas divisiones. Y entonces, yo les decía a ellos que algo que es importante definir para lograr las metas de ventas es desarrollar ese deseo. ¿Y cómo desarrollamos ese deseo? Los puse a escribir 25 cosas 25 motivos por los cuales ellos quieren lograr esto. Es decir, que pusieran 25 objetivos de vida por los cuales ellos quisieran lograr las metas de ventas. 25 motivos en los próximos 3 años por los cuales ellos quieren trabajar. No sé, mi familia, mis hijos, hacer un viaje, comprarme un carro. Miren, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros empezamos a elegir los motivos por los cuales, pero escribirlos, como dices tú, sacarlos de la mente, Jonathan, sacarlos de la mente y ponerlos 25, 30, 35 en papel, esto empieza a encender un deseo. Tengo Brian Tracy, que era mi mentor, él durante una semana fuimos a un entrenamiento de ventas y me acuerdo que él decía, nos regaló un librito, ¿verdad? Un librito lo más bonito, negro. Por eso que me encantan los libros negros y todo el asunto, ¿verdad? Me regaló era como nosotros decíamos, era como para un diario, para un journal. Y entonces, el primer día nos dijo, bueno, ahora se van a ir con algo, necesitan encender ese deseo ardiente. Entonces, todos los días van a escribir 35 motivos o 35 objetivos por los cuales ustedes quieren lograr sus objetivos en ventas. Durante 7 días, los 7 días que estábamos con él, pero todos los días, al final del día, tenemos que escribir 35 motivos diferentes por los cuales encendíamos nuestro deseo. Y eso es tan poderoso porque la debilidad del deseo es una de las debilidades más grandes que nos separan de obtener lo que queremos, Jonathan. Vamos a lo mismo. La falta de objetivos claros nos genera una incertidumbre y una capacidad para abandonar las metas que nos hayamos planteado, porque hacia final de cuentas esa lista de 35 objetivos, de 35 proposiciones que uno se tiene a sí mismo, hace de que sale una alternativa de trabajo nueva y me cambio simplemente porque la vi, no porque es parte del camino, sino porque la vi más atractiva. Y así vamos cambiando de un lado al otro sin ningún tipo de razonamiento más allá del emocional. Y eso es un peligro. Por eso es que es tan importante este punto, Gustavo. Me gustó bastante. Totalmente. Sí, y eso nos lleva, lo que tú estás diciendo nos lleva a la novena, que es la impaciencia, la falta de paciencia o la impaciencia, ¿verdad? Y la buena disposición que tengamos para enfrentar el proceso. Estamos impacientes por lograr lo que queremos lograr, que no vivimos el proceso, no disfrutamos el proceso y renunciamos al primer indicio de derrota, ¿verdad? Al primer indicio de resistencia, al primer indicio de derrota, renunciamos y simplemente empezamos a culparnos, ¿verdad? A mí otro de mis grandes mentores que yo amo leer mucho es Wayne Dyer, ¿verdad? Y él hablaba de un concepto que se llama la paciencia infinita. Él decía que la paciencia infinita era tener la certeza de que todo sucede por alguna razón. Vean qué lindo.
Es decir, la paciencia infinita o realmente la paciencia viene sentada o enraizada en el hecho de sentirnos y de tener la certeza de que estamos en el momento perfecto y que tenemos que vivir un proceso y que si no vivimos ese proceso no lo tenemos que hacer. Yo, digamos, ahora que tengo más canas, ¿verdad? Con mis 53 años, puedo ver para atrás, ¿verdad? En una filosofía de ahora, ahora lo puedo ver claramente, ahora puedo ver claramente que el divorcio que tuvo me ayudó para aprender a amar y encontrar el amor de mi vida, ¿verdad? Que el estar separado de mis hijos, ¿verdad? En algún momento me ayudó para valorar y ser cómo ser un buen padre. El haberme despedido y el haber salido de compañías que amaba me ayudó a conectar con el trabajo que más amo y valorar a las personas. Todas las cosas que me han pasado en mi vida, hoy puedo ver claramente que han sido parte de un proceso. Pero qué interesante, ¿verdad? Ahora sí, yo lo veo para atrás, pero para adelante me ha ayudado a tener esta paciencia infinita, a empezar a saber que cada cosa que emprendo tiene un proceso y que ese proceso y vivir ese proceso, a pesar de inclusive de las dificultades, me permite conectar con eso que yo quiero y disfrutar ese momento. Entonces, la impaciencia y la falta de disposición para enfrentar las situaciones de la vida, en especial el proceso, es una de las cosas que nos separa de tener lo que queremos, Jonathan. Y también, Gustavo, el acelerar procesos también es equivocado porque es como cocinar un cake. Usted no puede acelerar el tiempo de cocción esperando de que salga más rápido porque el cake tiene que llevar su proceso para que quede rico. Y eso es el viejo eslogan de el fin justifica los medios. Y no, el fin no justifica los medios porque uno tiene que saber tener esa paciencia para poder tener el mejor fruto y disfrutar el camino, que eso es lo más rico de un proceso. Totalmente. Hacer un balance, esto que acabas de decir es tan poderoso, Jonathan, ¿verdad? Hacer un balance entre hacer que las cosas sucedan y confiar que las cosas sucedan, ¿verdad? Ahí está la paciencia y disfrutar el proceso. A veces yo oigo personas que dicen, bueno, hay que hacer que las cosas sucedan. Cuidado con eso, porque cuando forzamos mucho las cosas, terminamos aceptando lo que no merecemos. Esto es tan poderoso. Cuando forzamos las cosas, terminamos aceptando lo que no merecemos. Necesitamos aprender a hacer un balance entre hacer que las cosas sucedan, porque sí, tenemos que tomar acción y ir por lo que queremos, pero también confiar, ¿verdad? Y vivir un proceso que es el proceso que se necesita avanzar. La número Adelante. 10 la hemos hablado mucho, Jonathan, que es la falta de planos organizados, escritos, ¿verdad? Escritos, ¿por qué escritos? No solo para poder observarlos y analizarlos, sino porque también necesitan estar llenos de siguientes pasos. La falta de planes organizados llenos de siguientes pasos, ¿verdad? Y tenerlos por escritos es una de las debilidades más grandes. Recuerden que yo siempre digo, y lo he dicho aquí en el programa anterior que hicimos y en este programa, el plan es la única garantía de un futuro mejor. Yo le llamo al plan, le llamamos la promesa de un futuro mejor. El plan es la promesa. Cuando tienes un plan escrito y lleno de siguientes pasos, vas a poder conectarte con esos siguientes pasos. ¿Cómo vamos de aquí a Roma? ¿Verdad? ¿Cómo caminamos de aquí a Roma? Bueno, paso a paso, ¿verdad? Por eso es que los planes tienen que estar llenos de siguientes pasos. Cuando tenemos un plan que es un plan lleno de objetivos a largo plazo, generalmente lo que tenemos son sueños, pero si no los llenamos de siguientes pasos, tarde o temprano nos vamos a llenar de ansiedad y miedo. Mientras que Así si es. nos conectamos con un plan de siguientes pasos, vamos a poder empezar a, digamos lo que yo llamo nuevamente, a enfrentar el miedo desde la prevención y no desde la anticipación dramática. Es decir, empezar a caminar, ¿verdad? Y conforme vamos tomando acción y caminando, vamos también ganando confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Y podemos ir viendo que recuerden algo, el plan es un mapa, no es el territorio. Entonces, casi siempre nosotros pisando el territorio y avanzando, necesitamos hacer algunos cambios, inclusive algunos cambios de estrategia. Pero el plan y los objetivos casi siempre son las cosas que nos impulsan y nos dan seguridad y nos prometen un futuro mejor, Jonathan.
Es la vacuna perfecta para luchar contra la ansiedad del camino. Totalmente, totalmente. Y bueno, nos queda un poquito de tiempo, pero vámonos al Démosle 11, 12. que es el hábito de no proseguir las ideas ni de aprovechar las oportunidades cuando se presentan, que es lo que tú decías. A mí me gusta mucho lo que tú decías ahora, es que cada vez que tengamos una idea, que la apuntemos. Tengo mi librecito de apuntes, ¿verdad? Y tengo un diario, Jonathan. Tengo un diario donde apunto mis ideas. Es más, de hecho, a veces las apunto, como no lo ando, las apunto aquí en mi celular y en la noche me voy ahí. ¿Por qué? Porque el hábito de no perseguir las ideas y no aprovechar las oportunidades cuando se presentan, ¿verdad? No nos permite conectar. Dicen que la inteligencia del corazón es mucho más poderosa que la inteligencia que viene de la razón, ¿verdad? De la mente, perdón, porque la inteligencia del corazón es la que viene de la intuición. Es eso que te conecta con eso que es más grande que tú, que viene de dentro de ti, ¿verdad? Y la inteligencia de la mente te conecta desde la razón, desde el cerebro, generalmente. Y la distancia que a veces tenemos entre hacer que las cosas sucedan, o más bien que las cosas sucedan, ¿no? Entre obtener lo que queremos, tiene que ver con el miedo que siempre se aparece en la mente. Entonces, el hábito de no proseguir las ideas y aprovechar las oportunidades cuando se presentan es algo que no nos permite lograr. Yo les digo, apunten todo cuando se les viene una idea. Cuando se abre una puerta de oportunidad, aprendan a decir sí. Eso me encanta. ¿Qué has tenido tú de experiencia, Jonathan, con respecto a esto? Porque se nos presentan muchas oportunidades y decimos, no, no estamos listos, no, mejor no, qué miedo. Cuando eso sucede, Gustavo, no avanzamos. Y ese es uno de los principales problemas. Hay que generar las oportunidades, hay que abrirles la puerta siempre a las oportunidades. Y el éxito en cada una de las etapas de la vida muchas veces está en una idea de repente que sucede. Y como bien dice, si no se apunta, después uno no se acuerda exactamente qué era lo que se estaba pensando y muchas veces esos de repente vienen a darle las soluciones a los grandes problemas del lugar a donde estamos. Y eso es pues importante de señalar porque al final de cuentas, cuando no se tiene clara la ruta, la construcción de la casa que estamos haciendo, es decir, del proyecto en el cual estamos, pues no termina siendo conocimientos suficientemente fuertes para poder salir adelante. Totalmente. Y nos lleva a esto que dice, nuevamente nos lleva, tú te adelantas súper bien y me dejas servido el panorama siempre, Jonathan. Qué Nos lleva bueno, el 12 y el 13. El 12 y el 13 me adelante. gusta presentarlos juntos porque el 12 es desear, ¿verdad? Ojo, desear en lugar de querer. Es como, yo no sé si me doy a entender a veces con el desear en lugar de querer, es como mirar que está ahí, pero digo, ay, está ahí, pero esto no es posible para mí. Que querer. Querer es desear, ¿verdad? Pero querer es desear, pero con esa certeza de que también puede ser para mí. Y el 13, ¿verdad? Es el hábito de aceptar, yo digo, lo dice, a mí me gusta mucho, lo dice uno de mis mentores, dice, el hábito de aceptar la pobreza en lugar de aspirar a las riquezas, ¿verdad? Esa ausencia de ambición, ¿verdad? A veces pensamos que ser ambiciosos es malo. Ojo, digamos, no desear, desear no es malo, ¿verdad? Donde estamos poniendo nuestro corazón, sí, sí es malo, ¿no? Es decir, yo no puedo poner mi corazón en el tener, ¿verdad? Yo puedo desear, puedo querer y puedo saber que merezco lo mejor, merezco lo mejor, ¿verdad? Y ser ambicioso, ¿verdad? Desear, tener objetivos, es lo que despierta ese deseo ardiente. Pero yo no sé a cuántos de los que nos están viendo y nos están oyendo en el programa tienen se les ha apagado el volumen de la ambición, es decir, de querer hacer y tener más cosas. Y eso es algo que necesitamos observar porque el despertar ese deseo de vivir, de significado, y yo no estoy hablando de tener millones de colones y tener cosas, no, pero de ser, hacer y tener más. Yo conozco personas que están ganando, no sé, están ganando poco en estos momentos o que están teniendo negocios, ingresos
digamos que podríamos decir limitados, pero están disfrutando su vida, ¿verdad? Están teniendo tiempo para ellos, están inclusive tomando vacaciones, están haciendo un montón de cosas y veo gente que tiene millones de colones, millones de dólares, ¿verdad? Que viven infelices, con miedo a avanzar, ¿verdad? No se trata de lo que tienes, sino se trata de la ambición y ese deseo ardiente que tienes de ser, hacer y tener más cosas, Jonathan. Hay un libro, Gustavo, que hace unos años, hace como 15 años, tuve la oportunidad de leer, se llama Pies de Sierva en Lugares Altos, y relata el trayecto que hay, que un cervatillo que iba desde una planicie hasta la parte alta de la montaña donde tenía que llegar, y señalaba en el relato que había cierta ansiedad porque a veces veía que iba bajando en lugar de ir subiendo, y a veces parecía que el camino la alejaba de la cresta donde tenía que caminar, y al final del relato lo que se establecía era esa tranquilidad, esa paciencia para poder saber que el camino es el correcto, pero que nunca el personaje de este libro dejó de tener esa sed por lograr el objetivo. Y eso me lleva a simplemente hacer la analogía o la referencia de que ese instinto ganador, ese instinto en política, en un candidato político se le dice el instinto killer, de irse y comerse las elecciones para lograr el objetivo. Ese instinto de lograr las metas nunca hay que dejarlo por aparte, a pesar de que las circunstancias a veces no sean las correctas. Totalmente, totalmente. Despertar eso, porque efectivamente, si tú piensas que no tienes y no despiertas nada de eso, nuevamente, eso va a ser tu realidad. Vamos a los últimos dos, pero bueno, vamos uno a Adelante. uno. El 14 es este, y lo pongo de 14 porque no, este nos separa a muchos, es buscar todos los atajos hacia la riqueza, ¿verdad? Todos los atajos hacia querer lo que queremos, ¿verdad? Intentando conseguir las cosas, ¿verdad? Por, por todo lado, pasándole encima a quien sea y sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, ¿verdad? Es decir, buscar atajos de cualquier tipo, ¿verdad? Sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, ¿verdad? Yo creo que las apuestas, ¿verdad? El estar buscando, ojo, no me malentiendan, el estar buscando ofertas, ¿verdad? Gangas, ¿verdad? Ese hábito de no preguntarnos que merecemos también lo mejor y que a veces pagar por lo mejor, a veces rodearse de un equipo que tiene nivel, a veces nuevamente saber y tener confianza de que nosotros valemos, ¿verdad? Nos hace de alguna u otra manera, o esta impaciencia, tomar atajos. Entonces, el 14 es uno de los grandes separadores o estas grandes debilidades que tenemos las personas que al último no podemos conseguir lo que queremos, ¿verdad? El querer buscar atajos. Las personas andan buscando la pastilla mágica, Jonathan, y la pastilla mágica, la pastilla mágica realmente sí existe. Significa, eres lo que piensas, pero esa es la pastilla mágica, pero todo se logra con un proceso. Y me voy al 15 Al porque ya 15 en los estamos últimos 2 terminando. minutos. Exactamente, el 15 es el temor a las críticas y al fracaso, ¿verdad? El miedo a fracasar y el miedo a las críticas no nos permite conectar con lo que queremos. A veces terminamos viviendo la vida de otros por temor a lo que ellos van a decir o porque simplemente tenemos miedo al fracaso. Y no hay nada más terrible que vivir la vida de otros sabiendo que podemos vivir la vida de nosotros, Jonathan. Importantísimo cierre, Gustavo, porque ese temor paraliza y ese temor distrae y ese temor frena y ese temor es el peor enemigo, y me parece que es la cereza al pastel de estos 15 puntos que frenan el éxito. Totalmente. Nos separan totalmente de lograr lo que queremos. Así que si quieres empezar y ponerte en avance de lograr lo que quieras, necesitas ver el programa anterior y además irte del otro lado de cada uno de estos 15 puntos. Muchas gracias, Así es. Jonathan, por invitarme hoy también. No, gracias a vos, Gustavo, y no me quiero retirar sin que puedas pues señalar las coordenadas por las cuales la gente te puede contactar. ¿Dónde pueden contactar a Gustavo? Bueno, me pueden contactar directamente en las redes sociales. Estoy en LinkedIn, donde hablo mucho de temas de liderazgo y ayuda
a compañías a formar líderes. En Instagram y en Facebook hablo mucho de crecimiento personal, especialmente para las personas donde las acompaño, me pueden conseguir ahí también, y luego a través de mi empresa, digamos, donde solo hablo temas de crecimiento personal también, que se llama Vidas que Inspiran, igualmente en Facebook, en Instagram. Así que, pues, abierto también a que puedan contactarme, y muy agradecido contigo, con Francisco, de que me hayan invitado otra vez aquí. Gracias a vos, Gustavo, y gracias a todos los que han estado en sintonía de este programa de Red Democrática. Queremos formar personas de éxito, queremos formar personas con opinión, queremos formar la Costa Rica ideal para poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchísimas gracias por su sintonía. Comparta este link y sepa de que siempre vamos a buscar el crecimiento que usted pueda tener en su vida, en su matrimonio, en su familia y en la sociedad. Muy buenos días y hasta la próxima.